Hola, hola queridos hermanos, queridos amigos, querida familia en Cristo. Qué gusto saludarles en esta hermosa mañana. Y bueno, vamos a tener un momento de oración antes de comenzar la lectura bíblica del día de hoy. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, venimos ante tu presencia, Señor, a suplicarnos des tu bendición y nos ayudes a guardar en nuestros corazones estas lindas enseñanzas que tienes para nosotros. Lo suplicamos y lo agradecemos pidiéndote el perdón de nuestros pecados, en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver, queridos hermanos, lo que nos dice el capítulo número 29 del segundo libro de Crónicas, donde nos habla de cuando Ezequías gobierna cerca de Dios, al cual le ofrece holocaustos y sacrificios. Y esta es una historia hermosa, porque aquí vamos a ver cuando Ezequías reabre el templo que su padre Acaz había cerrado, donde repara los utensilios y los vasos de oro de la casa de Dios que había roto, donde vuelve a prender las lámparas, donde vuelven a hacer sacrificios y holocaustos. Todo esto se vuelve a renovar gracias a Ezequías. Y vamos a ver lo que nos dice también la pluma inspirada de la sierva del Señor. En su libro de Profetas y Reyes, ella nos dice que en contraste con lo que hacía su padre Acaz, Ezequías está resuelto a quitar la maldición que por su desobediencia e idolatría se había ganado el pueblo de Dios, el reino del norte y el reino del sur, tanto Judá como Israel. Vamos a ver este interesante capítulo. Y dice el versículo 1: comenzó pues a reinar Ezequías a la edad de 25 años y reinó 29 en Jerusalén. Su madre se llamó Abia, hija de Zacarías, e hizo lo que era aceptable a los ojos del Señor, siguiendo en todo el proceder de su padre David. En el primer año y un mes de su reinado, abrió las puertas del templo del Señor y las renovó, e hizo volver a los sacerdotes y levitas, y juntándolos en la plaza oriental, les dijo: escuchadme, oh levitas, purificaos, limpiad la casa del Señor, Dios de vuestros padres, y quitad del santuario toda inmundicia. Pecaron nuestros padres y cometieron la maldad en presencia del Señor Dios nuestro, abandonándolo. Apartaron sus rostros del tabernáculo del Señor y le volvieron las espaldas. Cerraron las puertas del atrio y apagaron las lámparas. Dejaron de quemar el incienso y de ofrecer los holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Por eso la ira del Señor se ha encendido contra Judá y Jerusalén, y los ha abandonado a la turbación, a la ruina y al escarnio, como vosotros mismos lo estáis viendo con vuestros ojos. Ved cómo nuestros padres han perecido al filo de la espada, y nuestros hijos e hijas y vuestras mujeres han sido llevadas cautivas por esa maldad. Ahora pues, yo deseo que hagamos alianza con el Señor, Dios de Israel, a fin de que aparte de nosotros el furor de su ira. Hijos míos, no seáis negligentes, y a vosotros pensad que os ha escogido el Señor para que asistáis en su presencia, le sirváis y le deis culto. Asimismo, le ofrezcáis incienso. Al punto, se presentaron los levitas del linaje de Cat, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, del linaje de Merari, Cis, hijo de Abdi,
y Azarías, hijo de Jalaleel, del linaje de Gersón, Joá, hijo de Sema, y Edem, hijo de Joá. Del linaje de Elisafán, Samri, y Jahiel, del linaje de Asaf, Zacarías y Matanías, también del mismo linaje. Asimismo del linaje de Emán, Jahiel y Semeí, y del linaje de Iritún, Semeías y Osiel, los cuales congregaron a sus hermanos y se purificaron y entraron conforme a la orden del rey y al mandamiento del Señor en la casa de Dios para purificarla. Igualmente los sacerdotes, habiendo entrado en el santuario del templo del Señor para purificarlo, sacaron al atrio de la casa del Señor todas las inmundicias que hallaron dentro, y de allí las cogieron los levitas y las llevaron fuera al torrente de Cedrón. El día primero del primer mes, llamado Nisán, principiaron a limpiar, y el día octavo del mismo mes entraron en el pórtico del templo del Señor, y por 8 días estuvieron purificando el templo, y a los 16 del dicho mes acabaron la obra comenzada. Presentándose luego al rey Ezequías, le dijeron: hemos purificado toda la casa del Señor y el altar de los holocaustos y sus instrumentos, como también la mesa de la proposición con todos sus utensilios, y todas las alhajas del templo profanadas por el rey Acaz durante su reinado, después que prevaricó, y he aquí que están todas puestas en orden delante del altar del Señor. En consecuencia, el rey Ezequías, levantándose muy de mañana, congregó a todos los príncipes y magnates de la ciudad y subió al templo del Señor, y ofrecieron todos juntos 7 toros y 7 carneros y 7 corderos, también 7 machos cabríos, por la expiación del pecado, por el reino y sus delitos del rey, por la profanación del santuario y por los pecados de todo Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar del Señor. Sacrificaron pues los sacerdotes los toros y recibieron la sangre y la derramaron sobre el altar, como también los carneros, y asimismo 2 corderos, cuya sangre derramaron igualmente sobre el altar. En cuanto a los machos cabríos ofrecidos por el pecado, los hicieron arrimar delante del rey y de todo el pueblo, y pusieron sus manos sobre ellos. Y los inmolaron los sacerdotes, y con su sangre rociaron el altar por la expiación de los pecados de todo Israel, porque el rey había mandado que se ofreciese holocausto por todo Israel y por su pecado. Estableció también levitas en el templo del Señor con sus címbalos, salterios y cítaras, según la disposición del rey David y de Gad el profeta. Natán, porque también el profeta Natán, porque este fue un mandamiento del Señor intimado por medio de sus profetas. Y estos levitas asistieron con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces ordenó Ezequías que se ofreciesen los holocaustos sobre el altar, y mientras que los holocaustos se ofrecían, comenzaron a cantar las alabanzas del Señor y a tocar las trompetas y a acompañar el canto con los varios instrumentos musicales dispuestos por David, rey de Israel. Entre tanto, mientras todo el pueblo adoraba al Señor, los cantores y los que tenían las trompetas hacían su oficio, hasta que fue consumido el holocausto. Concluida la ofrenda, el rey y todos los que con él estaban, postrándose, adoraron al Señor. En fin, Ezequías y los príncipes mandaron a los levitas que alabasen al Señor con los cánticos de David y del profeta Asaf, y lo hicieron con grande alegría, y dobladas las rodillas en tierra, también adoraron al Señor.
Añadió todavía Ezequías: vosotros habéis sido consagrados al Señor. Venid pues y ofreced víctimas y alabanzas en la casa del Señor. Y toda la muchedumbre ofreció víctimas, alabanzas y holocaustos con devoto corazón. El número de los holocaustos ofrecidos por el pueblo fue este: 70 toros, 100 carneros y 200 corderos. Además consagraron al Señor 600 bueyes y 3000 ovejas. Pero los sacerdotes eran pocos y no bastaban por sí solos para degollar las reses de los holocaustos, por cuyo motivo les ayudaron los levitas, sus hermanos, hasta que se acabó la función y se hubieron purificado más sacerdotes, porque los levitas se purifican con menos ceremonias que los sacerdotes. Así fueron muchísimos los holocaustos y las grosuras de las víctimas pacíficas y las libaciones de los holocaustos, y quedó restablecido el culto del templo del Señor. De lo que manifestaron gran gozo Ezequías y todo el pueblo, viendo la restauración del culto del Señor, porque semejante resolución había sido tomada de improviso. Amén. Hasta aquí terminamos, queridos hermanos, esta gran lección que Ezequías dio a los reyes como su padre, que no habían obedecido y que habían hecho lo malo ante sus ojos. Y también nos podemos dar cuenta en esta linda lectura, queridos hermanos, que no siempre de padres malos salen hijos malos. Pueden salir hijos buenos de padres malvados, y también de padres buenos pueden salir hijos malvados. Sobre esto nada escrito hay, porque esto es según el corazón de cada individuo. Pero nos da gusto que Ezequías, el piadoso, por eso le llamaron así, tuvo el valor, tuvo la fuerza de volver a abrir el templo de Dios y de poner otra vez en práctica los sacrificios y los holocaustos para levantar el castigo que había caído sobre ellos y así ser agradables al Señor, ofreciendo nuevamente a quien le correspondía, que eran los levitas y los sacerdotes, los que tenían que hacer estas ceremonias de sacrificio y holocaustos. Volvieron a su función para la que Dios les había llamado a través de Moisés. Qué linda historia, ¿verdad? Y esto sin duda alguna es de bendición para nosotros. Por ello Dios nos la da a conocer. Y lo agradecemos infinitamente en el poderoso nombre de nuestro Salvador y Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan bonito día, queridos hermanos, y que Dios nos siga bendiciendo. Bye.